habla de el santo de Abelardo y termina con una frase curiosísima. Dice, terminaron lúbricos de amor y divinidad. A mí esto también me recordó, a lo mejor iba por ahí, los amores de Eloísa y Abelardo. Abelardo, ese famoso y elegante filósofo del medievo francés que en París tenía un auditorio enorme porque era muy elegante exponiendo y muy original, y tuvo esos amores con Eloísa que luego dieron lugar a muchas referencias poéticas y literarias. Otra frase que también he querido apuntar dice, en la taberna quería saciar su sed de hastío. Pues eso también me ha hecho recordar un congreso internacional que hubo hace 30 años sobre el cansancio de la vida. Recibieron comunicaciones de todos los países del mundo y resulta que ocurría que a muchos jóvenes que se les había educado en eludir el esfuerzo, en eludir el trabajo, entonces se les cansaba la orteguiana circunstancia y ya todo se les hacía difícil, les cansaba la vida, se cansaban de vivir. Claro, yo a veces me preguntaba, ¿es cansancio de la vida o cansancio de la no vida? Porque claro, si no han tenido las zozobras del esfuerzo, si no han tenido alegrías y tristezas, si solo se han refugiado en la bebida y en la comodidad fácil de los barbitúricos, etcétera, etcétera, en realidad no han vivido. Un escritor del siglo pasado, muy original, decía que muchos están cansados de descansar, es decir, cansados de estar cansados. Otra de las frases que he tomado nota del libro de Baró dice, el negro algino iba en pos de un carpe diem que se le antojaba perpetua sucesión de vino y rosas. Bueno, esto sería un carpe diem híbrido, porque el auténtico carpe diem es agarrar el presente. El pasado ha muerto, el futuro no sabemos el que tenemos. Entonces, lo que decía el clásico era aferrarse al presente, que es la verdadera riqueza que tenemos. Lo expresó muy bien la Celestina, cuando la Celestina me parece que está hablando con Sempronio y le dice, desengáñate, no hay nadie tan joven, que no pueda morir al día siguiente, ni tan viejo, que no pueda vivir un año más. Todo es relativo. En otra de las frases dice, Julia decide visitar a un médico naturista, de esos que curan con hierbas. A mí siempre me ha sorprendido mucho el éxito que tienen los médicos chinos, tibetanos, etc. Yo he ido a algunas conferencias de ello y es divertidísimo porque atacan ferozmente a la medicina tradicional, la medicina que está apoyada en la farmacia. Dicen que todo se cura con hierbas. Claro, yo una vez hablé con un médico tibetano de estos cuando hubo el coloquio y le dije, bueno, pero fíjese usted, quien salva a los médicos tibetanos cuando tienen una gran infección fue el doctor Fleming, que no era tibetano ni era chino. Cuando tienen tuberculosis fue el doctor Koch, que era alemán y que descubrió el bacilo. Cuando tienen un problema interior fue Röntgen, que descubrió el trabajo de los rayos X. Ha sido Pasteur, etc. Es decir, son tantos los occidentales que han contribuido a la longevidad de la humanidad que, claro, esta ingenuidad de creer que todo se cura con hierbas a mí me parece excesiva. Y el médico tibetano no me quiso contestar. Bueno, hay otra cosa muy divertida, es el relato que llama la cédula. En el relato de la cédula es una divertida ridiculización de los errores burocráticos. Y le dicen a una persona que ha consultado algo, le dicen, comprobación válida. Evidentemente, usted es la persona que murió hace 4 meses, no hay duda. En la noche del chancho se dice de nuevo el ruido. Yo que he ido después de alguna boda a alguna discoteca moderna, me he quedado sorprendido. Parecen estuches de ruido y de fogonazos epilépticos. Allí están unos enfrente de otros. No es como en la época de cuando yo era joven, que
se bailaba chic to chic, es decir, con música suave, reloj, no marques las horas, esto, la última noche que pasé contigo, y en fin, no, ahora están uno enfrente de otro, de pie, contoneándose con un vaso en la mano, y no pueden ni hablar porque el ruido es tan invasor que no quedan decibelios ni para la palabra ni para la idea. Yo pienso que existe la droga del ruido, no hay que hablar y ya está resuelto todo. Bueno, ya no tendría 3 o 4 cosas más, pero no les voy a aburrir, así que muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Y es el turno ahora de Andrés Ortega Garrido. Pues muy buenas tardes. Yo voy a hablar como amigo de David desde hace ya muchos años. Nosotros estudiamos juntos en la Facultad de Filología, en la Complutense. Ahí conocimos a Ángel Gómez Moreno, que es el que ha escrito el prólogo y el que ha escrito el texto que nos ha leído Ana. Claro, el paso por una facultad de letras, pues para una persona que tiene interés en la escritura es pues fundamental, porque acaba siendo la fuente de todo su quehacer. Yo creo que un escritor, para ser escritor, lo que tiene que hacer en primer lugar y antes que cualquier otra cosa es leer. Un escritor que no lee y que no conoce la literatura, pues es un escritor pues prácticamente volátil, inexistente. Como mucho llegará a escribir ocurrencias suyas, pero difícilmente podrá entrar a formar parte de la historia de la literatura. Cualquier escritor que está en una historia de la literatura es escritor porque ha leído a sus predecesores, es decir, se encuentra dentro de la línea de la historia de la literatura. Esto a mí me parece una obviedad, pero bueno, la gente se espanta cuando lo digo, ¿no? En la carrera, las lecturas fueron la parte, digamos, fuerte en las asignaturas de literatura, especialmente los clásicos grecolatinos que pudimos leer gracias a don Vicente Cristóbal, catedrático de latín, y los clásicos españoles. Muchas veces no tanto porque en clase decidieran que había que leerlos, sino porque era evidente que había que leerlos, ya que hay ciertos profesores que deciden que no hay que leer ciertas cosas, sino otras. Bueno, pero bueno, uno que tiene un criterio más o menos establecido, pues sabe lo que hay que leer, ¿no? Esto en el caso de David creo que es, vamos, evidente, es decir, su biblioteca casera es una biblioteca exquisita, desordenadísima, pero exquisita. Solo él puede encontrar sus libros. Es decir, uno llega y ve los libros ordenados, pues no sé exactamente en arreglo a qué criterio. Supongo que más o menos como han ido incorporándose, pues si compra uno o lo que sea, pues bueno, lo pone en la estantería donde mejor quepa, pero él sabe dónde están todos, los tiene perfectamente localizados, pero uno que entre ahí ve pues Emilia Pardo Bazán y al lado Fray Luis de León y más allá la Eneida y después, yo qué sé, Thomas Mann, es decir, es completamente caótico, ¿no? Ni siquiera por tamaños, que podríamos pensar, bueno, aquí le caben todo, pues no. Bueno. A mí me resulta muy curioso porque yo soy totalmente opuesto en ese sentido. Mis libros están ordenaditos por épocas, por autores, tal cual. ¿Cuál es la trayectoria literaria de David? Pues yo creo que hay que hablar un poco. Él escribe desde hace mucho, por lo que yo sé, pero sus libros se reducen de momento a 3. Para una persona de su edad, uno puede pensar que es poco, ¿no? Que son Fábula del aire, del 2011, que es un poemario, Archipiélago soneto, también del 2012, que es otro poemario, y este que presentamos hoy, La última fiesta. Es decir, solo publica desde hace 2 añitos. Bueno, pero
durante años ha estado escribiendo, porque a mí me consta, y ha sido una labor de destrucción en muchos casos, en destrucción de material que él no consideraba pues, que podía llegar a ningún sitio. Y por eso nos encontramos con el libro que presentamos hoy, que es un libro acabado y que tiene un estilo muy particular que no es fruto del azar en absoluto. No es fruto del azar. Es fruto de dos cosas. Primero, de las propias lecturas, claramente identificables en muchos fragmentos, y de este pulimiento, podemos decir, que a lo largo de los años ha ido descartando textos y ha conseguido, precisamente a través de la escritura de, si me permites, de textos imperfectos, llegar a un texto más o menos perfecto, aunque según él, para mí, totalmente perfecto, y plenamente publicable, como es el caso de este libro. Es un libro de un estilo, como dijo Gómez Moreno a través del texto que nos han leído hoy, es un libro neobarroco. Neobarroco en la más pura tradición española. Es decir, actualmente uno se enfrenta a las novedades editoriales de España o de Hispanoamérica incluso, y lo que se encuentra, salvo honrosas excepciones, son unos libros de una prosa absolutamente vacía, vacua, estilísticamente inane, como digo, quitando 2 o 3 excepciones. Y entre los autores jóvenes yo diría que prácticamente no hay voluntad de estilo, es decir, de conseguir un estilo realmente literario, que lo que quiere decir es que está asentado en una tradición. Un estilo no asentado en una tradición realmente no creo que tenga mucha validez. En la novela española, en la prosa española de los últimos años, lo que a mí me parece es que hay una voluntad precisamente de planicie. Y yo incluso me atrevería a situar el comienzo de esa planicie. Y ese comienzo es la novela Nada, de Carmen Laforet. Una novela que tiene mucho éxito y demás, lo tuvo en su momento y se sigue leyendo y tal, que es una novela que yo creo que tiene un estilo sorprendentemente plano, en muchos sentidos, para lo que es la literatura española. Casi diría que no hay por dónde coger ese libro dentro de lo que es la prosa española. Y yo creo que a partir de ese libro arranca el estilo contemporáneo en los autores de los últimos 50 o 60 años, que suele ser un estilo bastante planito, digamos, con muy pocos hallazgos expresivos, muy pocos. A todo eso se suma además cierta corte de advenedizos, que bueno, no se sabe muy bien de dónde salen, pero bueno, tampoco quiero criticar estas cosas. Lo más importante, creo yo, es que un escritor tiene que tener lecturas y en sus textos se tienen que ver esas lecturas claramente. Es decir, sería tan absurdo como un cineasta que quisiera hacer películas sin haber visto películas. Sería, creo yo, totalmente absurdo. ¿Qué sucede con David? Pues David ha sabido recoger los frutos más granados del barroco español, pero el barroco español en el sentido más amplio. Es decir, no ya el barroco del siglo XVII, sino esa mirada, dicho un poco anacrónicamente, esperpéntica, que comparten Quevedo, comparten Goya, comparten Valle Inclán, comparte parcialmente Cela, Juan Manuel de Prada, entre los más jóvenes, que es una mirada barroca, completamente metafórica en el empleo del lenguaje, y que yo creo que David se entra, digamos, a saco, por decirlo así, en esta corriente. Es una corriente claramente barroca, estilizante, es un esteta, directamente. David es un esteta. Y en su propio libro se pueden encontrar algunas referencias que, claro, uno que más o menos conozca, pues se encuentra con frases como era gordo, pacífico y sentimental. Y dice, bueno, pues esto es un Valle